Buenas tardes, mis hermanos en Cristo y todos aquellos que van a estar viendo esta grabación en YouTube. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando de la piedra, la roca. Y lo que vamos a estar viendo es un sinnúmero de escrituras, hermanos, que nos va a dejar saber a nosotros quién es la roca y quién es capaz de llevarnos a nosotros al cielo. Amén. Un hombre anónimamente escribió la piedra. Escuchen esto, bien interesante. Dice: el distraído tropezó con ella. El violento la usó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cuando la utilizó, cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la belleza, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no pueda aprovecharse para tu propio conocimiento. Ahora, ¿qué piedra será útil para la humanidad? ¿Será una piedra física o será una piedra espiritual? Y fíjate que esta nota del anónimo, él escribió algo bien bonito, pero estoy seguro que está usando una connotación física, una connotación atada con logros que una persona es capaz de hacer, pero aún así es físico. Hoy vamos a estar hablando de una piedra, vamos a estar hablando de esa piedra angular, vamos a estar hablando de esa roca, lo cual nos da a nosotros firmeza, lo cual nos ayuda a nosotros a ver a dónde debemos de depositar la confianza. ¿Ve? En tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base estoy teniendo dificultad leyendo hoy. En tiempos bíblicos se utilizaba la piedra angular como la base y el estándar sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su sitio, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y el tamaño de la piedra angular. Además, si se movía, toda la construcción podría colapsar. Esto viene siendo esto equivale a por lo menos las construcciones que se hacen en Puerto Rico, las construcciones que se hacen aquí en los Estados Unidos. Siempre está el tamaño donde va a estar la casa, pero sí hay columnas. Esas columnas se llaman zapatas. Ellas tienen la capacidad de aguantar cemento como tú no quieras ver, porque la han hecho hondo, le han puesto varillas. Ese va a ser el sostén de la casa. El cimiento. El cimiento. Okay. Y fíjense en que para el tiempo de ellos la cosa era un poquito diferente. O sea, el mismo uso, pero ellos tenían esta piedra que era la que comenzaba toda la construcción. Y sabemos nosotros que hoy en día eso equivale a una persona tomar medidas y agarra una esquina y de esa esquina se va. Entonces, tenemos que mirar, hermanos, que espiritualmente nosotros tenemos una piedra angular. Nosotros tenemos una roca. Tenemos esa piedra que nos permite también a nosotros ser piedras vivas. Oigan esto. Isaías 28:16. Vayamos a Isaías 28:16.
16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, el que creyere, no se apresure. Amén. Amén. Otras escrituras declarando así, igual, antes de esa piedra angular nacer. Salmos 18, versículos 19 al 24. Dice así, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegremos en él. La escritura es Salmo 118, 19 al 24. Dijiste 18. Nunca dije 18. Dijiste 18, no 118. Oh, perdóname. Ok. Hermano, nosotros tenemos escrituras en el Viejo Testamento, vamos a estar viendo otras escrituras, pero ¿no es increíble que nuestro Dios, nuestro Creador, es capaz de anticipar que por ahí venía una piedra, una roca, que iba a ser capaz de ayudarnos en este mundo, que iba a ser capaz de permitirnos a nosotros ser parte de esa casa, de ser parte de esa iglesia que va a estar en el cielo? Porque Él no va a ser la piedra angular ahora y ahí se acabó. Él va a ser la piedra angular para siempre. Ahora, nosotros conocemos esta escritura, Mateo 21, del 33 al 45, una historia bastante conocida entre los hermanos. Pero miren cómo nosotros tenemos que mirar a Dios como la roca en donde nosotros tenemos que construir. La palabra de Dios dice así, oíd otra parábola. Hubo un hombre, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo. Miren esto como es Jesucristo. La aplicación aquí viene siendo Jesucristo. Finalmente le envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matarle y apoderémonos de su herencia. Y tomándoles, le echaron fuera de la viña. Acuérdense que él murió en la cruz del Calvario, fuera de la ciudad. Y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Les dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto de su tiempo. ¿Nunca leíste en las Escrituras, la piedra desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo?
el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Se acuerdan de esa escritura que acabamos de leer? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a los judíos, y será dado a la gente que produzca los frutos de él, hablando de los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Si ustedes se dan cuenta, hermano, Dios había traído el evangelio a los judíos y los judíos lo despreciaron. Esta parábola presenta que este pueblo negó a Jesús, lo mataron. Escuchen esto, porque llegaron varios y los mataron. Y despreciaron esa piedra angular. ¿Sabes cuántos hombres murieron a causa de Dios? Juan, los apóstoles, los profetas. Hubieron muchos que murieron a causa de Dios. Pero cuando vino el Hijo, se pensaba que, ahí todo el mundo va a recapacitar. Ahí todo el mundo se va a dar cuenta que este es el Cristo. Porque recuerden que los judíos sabían que venía un Cristo. Ellos lo estaban esperando. Pero cuando llegó de verdad, no lo aceptaron. ¿Ve? Qué pena, ¿verdad? Sin embargo, se le ofreció a los gentiles y por eso es que tú y yo estamos aquí, ¿sabes? Por eso es que tú y yo estamos aquí, porque el evangelio fue llevado a los gentiles. ¿Alguien quiere prender esos abanicos allá? Por favor. Romanos 9:33 dice, gracias hermano. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ves? Ya Dios se está preparando a través de las Escrituras, tanto para ti como para mí, está preparando el terreno para que tú confíes en esa roca, para que tú confíes en Dios. Y Él aquí menciona que no seremos avergonzados. Ahora, mira cómo lee 2 de Samuel 22:47. Y dice así, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Ahora, ¿quién es esta roca angular, verdad? Porque podemos asumir que es Jesús, pero también tenemos una escritura que lo dice claramente. Y por eso yo quiero traerle a ustedes esto, para que usted sepa con certeza quién es. Y dice, sea notario, perdóname, estoy leyendo en Hechos 4 del 10 al 12. Hechos 4 del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús en Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren Corintios 10:1.
porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta el pueblo estaba Jesucristo envuelto. Es más, conocemos a Jesús cuando estaba en el cielo, antes de venir a la tierra, se conocía como el Verbo. El Verbo es la acción de Dios. Hermano, quien habló en Génesis, quien dijo sea la luz, fue el Verbo. Era la acción de la mente de Dios. El arquitecto, el que trazó la línea. ¿Se acuerdan cuando él le regañó a Job y le dijo, te voy a hacer una pregunta? ¿Dónde estabas tú cuando yo tiré el cordel para hacer el mundo? Le dice también, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la piedra angular? Una cosa increíble. Y él vuelve y usa el vocabulario que el humano entiende. Una piedra angular te ayuda a empezar la obra que tú quieres hacer. Ahora, vayan a ver esta escritura. El hombre prudente que edificó sobre una roca. Hermano, esto es grande cuando Dios puede en muchas maneras explicarle a cada uno de nosotros que tenemos que mirar la roca, la piedra, como algo importante. No debemos de ser capaces de poner una casa en una arena. No podemos ser capaces de poner una casa en una fundación débil. Pero dice que el prudente creó o puso su casa en la roca. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuchen esto, que oye estas palabras y las hace, Dios está esperando que tú no solamente las oigas, pero tú sales de aquí y empiezas a hacer lo que tú oíste, o lo que tú leíste, lo que tú estudiaste. Y dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso viene siendo los problemas, viene siendo las situaciones, los retos que tenemos en nuestra vida. Vino todo eso y no derrumbó la casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre una roca. ¿Sabe que tú y yo tenemos que considerar nosotros tener una relación con Dios y figurativamente hablando ponerlo en una roca? Tenemos que entender quién es esa roca. Tenemos que depositar la confianza de que Él sí puede ayudarnos cuando llegan los aguaceros, cuando llegan esos vientos de tormenta. ¿Ve? Alabado sea Dios. Amén. Mira como Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, piedra viva. Escuchen esto. Nos tenemos que acercar a esa piedra viva. Desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahora está hablando de nosotros, como piedras vivas, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios
por medio de Jesucristo. El versículo 6 lee así: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mira, no importa por dónde nosotros veamos esto, Dios es la roca, Jesucristo es la roca. Y tenemos que nosotros considerar esa piedra angular, ya que es una piedra viva, porque Él vive. Pero nosotros, siendo piedras vivas, podemos ser parte de lo que Dios ha edificado. Ese fundamento que Él pudo lograr a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de Él, siendo el principal de todos ellos. Ahora, este fundamento que es creado por los profetas, por los apóstoles y Jesús siendo la piedra angular, veamos a Efesios 2:19 a Efesios 2:22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Wow. Ya ve cómo se está amarrando esto, ya ve cómo esto está cayendo. O sea, tenemos por base, tenemos por fundación el mejor arquitecto. Aquí este edificio se construyó perfectamente. O sea, la zapata, la fundación, el fundamento se creó perfectamente. Y ahora nosotros logramos ser parte de ese edificio que está preparado para que nosotros podamos tener morada. Para Jesús, Dios tener morada, perdóname, en el Espíritu. Ahora, ya tú sabes que si Jesucristo es esa base, Él es esa roca, Él es ese fundamento, también las Escrituras tenían que declarar que no debe haber otra persona tratando de montar otro fundamento que no fuera el de Jesús. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la barbaridad y cantidad de iglesias en nuestro vecindario. A veces hay vecindarios que tú puedes encontrar 20 iglesias diferentes. Dios no creó un montón de fundamentos, Él creó uno. Por eso que en Efesios habla que se trata de un Dios, un Salvador, ¿verdad? Un bautismo. Qué lástima. Pero el hombre ha creado fundamentos no igual que Jesús. 1 Corintios 3:9 al 13. 1 Corintios 3:9 al 13. Soy el edificio que se refiere aquí al edificio de Dios. No es un edificio, es cada miembro, cada persona. Y ya leímos que Él es la piedra viva, pero nosotros como piedras vivas podemos ser parte de ese edificio. En otras palabras, si tú lo miras y lo aplicas físicamente, estamos hablando que el cimiento lo hizo Dios a punto, pero Él utilizó a los profetas, Él utilizó a los apóstoles y utilizó a Jesucristo mismo. Ahora, cuando ya el cimiento está hecho, entonces tú y yo
formamos parte de ese edificio. ¿Ves? Y estando en el Espíritu, quiere decir, hermanos, que nuestro albergue está dentro de ese edificio. Porque hay un techo. Está hecho de rocas, de bloques. Y no hay viento que lo tumbe. Especialmente si Jesucristo es ese cimiento. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. En 1 Corintios 3, 9 al 13. Mami, ¿tú puedes leer eso, por favor? 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. Ahora, le hago una pregunta. Todos estos elementos que mencionaron aquí, el fuego los destruye. Pero ¿has visto un fuego destruir un bloque? De hecho, a veces nosotros hacemos fogatas con bloques. Con piedras. Porque no se rompen, están hechos de piedras. Serán aprobados aquellos que formen un fundamento diferente al de Jesucristo. Si está hecho de madera, o sea, falsas doctrinas, va a ser probado por el fuego. ¿Y qué sucede? Se va a quemar. El fuego va a probar todos los elementos diferentes que hayan y van a fracasar. Y por eso es que es increíble, hermano. Podemos tener 20 iglesias, como yo mencioné anteriormente. Podemos tener 20 iglesias, hermano. Y cuando son probados por el fuego, a saber cuál de ellas permanecerá firme. Aquí lo dice. Vamos a 1 de Timoteo 6, 18 y 19. 1 de Timoteo 6, 18 y 19. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dádivos generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener abundancia espiritual para nosotros poder tener parte de la vida eterna. Tenemos que ser los ricos en todos esos atributos que necesita el cristiano para ser por otro. Porque recuerde, aquí estamos para amar a Dios, pero también para amar a nuestro prójimo, ¿verdad? El fundamento de Dios es firme. O sea, no lo tumba nadie, nada. Y permanecerá para siempre. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ve, vuelvo a las mismas 20 iglesias del vecindario. A Dios no le engaña a nadie. Él va a saber de esas 20 iglesias cuál es la iglesia verdadera de Él. Y estoy seguro que Él lo va a analizar con su fundamento. Él lo va a analizar con la verdad de su palabra. A saber cuántas de esas 20, hablando figurativamente, ¿verdad? ¿Cuántas de ellas será la iglesia verdadera?
¿Qué sucedería si no hubiera fundamento? Salmos 11:1. ¿Qué sucedería si no hubiera fundamento? Voy a leer del 1 al 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arca, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fuera destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Oye, aquí hay sentido común. El injusto se encarga de hacerle daño al justo. Pero si no fuera por ese fundamento firme, ¿qué haría el hombre justo? ¿Ah? ¿Qué haría el hombre justo si no hubiera fundamento? Dios no podía dejar al hombre justo sin fundamento. Él tenía que traerlo para que ese hombre justo tuviera esa firmeza en ese cimiento que es capaz de llevarlo al cielo. Amén. Mira cómo lee Efesios 3:14. Y vamos a leer hasta el 17. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Quiere decir que Dios nos va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Él nos va a dar a nosotros todas las riquezas de Dios. Pero más vale que nosotros sembremos raíces en esa simienta. ¿Ve? O sea, Dios formó esa zapata, Él la preparó para que pusieran, para que cada bloque para que cada bloque tuviera parte de esa construcción. Y si vamos a ver, ¿qué une un bloque del otro? Cemento. El cemento trae a los bloques y los siembra al cimiento. Lo compacta. Lo hace duro. Lo hace parte de ese fundamento. Pues aquí está diciendo, hermano, que por el amor de Dios, nosotros vamos a crear raíces que van a entrar a esa zapata, a ese fundamento. Amén. Leamos Colosenses 2, del 4 al 7. Alguien que pueda leer Colosenses 2, del 4 al 7. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, porque tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él, arraigaos y sobreedificaos en él y conformados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que tenemos donde nosotros sembrar esas raíces. Tenemos donde sembrarlas. Y somos confiados en la fe, hermano. Amén. Qué cosa linda, ¿verdad? Ahí es donde está, ahí es donde se encuentra la firmeza de la fe. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
El hombre no se puede inventar un bautismo que no sea escritural. Ay, 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 pobrecito de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque ellos tienen otro bautismo. Pobrecitos de los mormones, porque ellos son capaces de bautizarse por los muertos, cambiando el fundamento de Jesucristo. Otros dicen que pueden ser salvos. Las iglesias cristianas, que muchas de ellas están erróneas, piensan que el poder llegar y entrar a ese edificio, a la iglesia, sucede con solamente levantar la mano. Han cambiado el fundamento de Jesucristo. ¿Dónde? En el bautismo. Hermanos, son poca la gente que conoce el bautismo correcto. En otras palabras, hay pocos los que conocen el fundamento de Cristo. Muchos son llamados, ¿qué? Y pocos los escogidos. No te creas que el cielo va a estar lleno el infierno. Van a haber millares en el cielo, créanme, van a haber millares en el cielo. Pero ¿sabe la cantidad de gente que va a ir al infierno? ¿Cree que vale la pena nosotros creer en otro fundamento? Mira, hay gente que deja la iglesia de Cristo. Yo me voy para esa otra iglesia allá en la esquina porque tienen tremendo programa para los jóvenes. ¿Y vas a ir a oír otro fundamento? Entonces esa decisión termina los padres en el infierno y los hijos definitivamente en el infierno, porque si ellos están aprendiendo desde niño, desde adolescente, otro fundamento, ¿para dónde irán? Al menos que ellos no sean capaces de ver y entender en las Escrituras cuál es el fundamento de Jesucristo. Porque no es hecho por los hombres. No es una doctrina inventada por el hombre. Hermanos, por eso es que la iglesia de Cristo, nosotros nos esmeramos que la palabra de Dios sea predicada, que llegue a forma de clases correctamente como está estipulada en este libro de Dios. No podemos. ¿Sabe el castigo que yo tuviera si yo le diera a ustedes otro fundamento? Entonces no podían ser capaces de construir en ese fundamento porque no había uno. De hecho, el fundamento que yo le hubiese traído fuera de arena. ¿Y de dónde se puede agarrar uno en la arena? Llega el viento y sale volando. Para que usted vea. Como conclusión, hermano, vamos a Hechos 11:8. Hebreos 11:8. Gracias. Once 8 al 10. Escuchen esto. Mira cómo termina este sermón. Por la fe, llevo rato teniendo dificultad leyendo y es porque no los tenía puestos. Vamos a leer para terminar esto, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, escuchen esto, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se imaginan? ¿Sabe qué? Yo voy a estar tomando un viaje aquí pronto, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo sepa a dónde voy.
Sin embargo, Abraham salió para donde él no sabía. Y dice el 9, por la fe habitó, escuchen esto, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de una misma promesa. Y yo le digo, hermano, tanto como Isaac, Jacob y Abraham eran personas financieramente bien paradas. Ellos tenían muchos animales, ellos estaban ricos. Ellos fácilmente podían construir una casa física. Sin embargo, vivían en tiendas, porque ellos entendían que aquí no estaba la ciudad que ellos estaban buscando. Amén. Eso es fuerte. Eso es teniendo fe sólida. Y en el 10 dice, porque esperaban, escucha esto, porque esperaban la ciudad que tiene ¿qué? Fundamento. O sea, ese es el cielo. Ese es la iglesia de Dios en el cielo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Órale. Como dice el mexicano, órale. ¿Quién habla aquí? El jefe. El jefe de todo, el jefe de la naturaleza, el jefe tuyo, el jefe mío. Amén. ¿Y sabes cómo nosotros logramos ver hombres como estos tres? Abraham, Isaac y Jacob. Viviendo con esa esperanza que ellos iban a lograr a vivir en esa ciudad que tiene un fundamento creado por Dios. Imagínense. Hay muchos fundamentos en el mundo. Hay muchas cosas que se han creado por el hombre. Y la palabra de Dios dice que condenado es el hombre que confía en otro hombre. Y a eso se refiere, hermano. Yo no puedo confiar en otro hombre. Tú no puedes confiar en mí. Tú tienes que mirar ahora esta escritura y leerla a ver si lo que dijo David, a ver si lo que dijo Ismael David está correcto. Porque es tu responsabilidad. Dios no te ha dicho que tú confíes en mí. Dios no me ha dicho que yo confíe en Fernie o en GJ. Él me ha dicho que yo confíe en su palabra. Lo cual es el único fundamento que nos va a llevar a la ciudad con un fundamento creado por Dios. Vaya, y podemos oír 30,000 predicaciones y todas nos llevan al cielo, hermano. No te sorprendas que por eso te tienes que ir tú, porque es la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, muchas veces no entendemos las situaciones, pero cuando Dios te lleva a un lugar, tú lo que tienes que hacer antes de que Él te lleve, heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo compuse una canción donde yo canto y digo que iba por la calle y no sabía por dónde ir. Pero llegué a un punto que entonces le dije a Dios, heme aquí, Señor, heme aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios tiene el fundamento preparado para ti y para mí. Y lo único que tenemos que hacer es decirle a Dios, heme aquí. Amén. Y tenerlo claro, hermano, que esta tierra no te va a dar nada. Aquí no va a haber nada. Tenemos que mirar como Abraham, Jacob y Isaac. Esto es temporero porque nos vamos a enfocar en esa ciudad, en el cielo. Amén. Amén. Yes. Es increíble, hermano, la cantidad de escrituras que hay explicando el fundamento. Y no las traje todas, hermano. Es increíble. Pero no importa por dónde nosotros vemos la palabra de Dios. Cuadra. Cuadra porque es perfecta. Es perfecta. Hermano, si usted ha tenido problemas
en ser parte de esa piedra angular, donde tú eres una piedra muerta. Recuérdate que Dios nos trajo para ser piedras vivas. Hermano, considere, hermana, considere que si su piedra está muerta, que venga a tener vida, que venga a tener vida, para que nosotros podamos ser parte de ese templo de Dios. Amén. Vamos a estar de pie para un momento de oración, hermanos. Gracias por prestar atención. Gracias por el silencio que proveyeron. Vale mucho. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios amado, gracias te damos, mi Padre Celestial, por tu palabra. Amén. Gracias de parte mía, mi Dios, porque me has dado la palabra para yo traérselo a los hermanos. Directamente de la palabra tuya. Gracias, mi Padre, porque tú nos das la oportunidad de nosotros oír estos sermones. Nos da la oportunidad de nosotros cantarte a ti y de también cenar contigo. Mi Padre Celestial, si nosotros tenemos vida mañana, si tú nos extiendes vida mañana, que sigamos pensando en ese fundamento y que seamos piedras vivas que puedan añadirse a la casa de Dios. Amén. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.